Hola, hola. Muy buenas tardes, hermanos. Un gozo estar nuevamente en otra tarde para otra charla sobre temas que nos preocupan a todos, y hoy vamos a continuar, Dios mediante, lo que comenzamos la clase pasada hablando sobre los primeros conflictos teológicos en la iglesia primitiva, los primeros conflictos teológicos, y habíamos empezado a hablar del gnosticismo. Habíamos hablado de Colosenses, cuando Pablo le escribe a los hermanos de Colosenses, porque era una iglesia que había sido invadida por esta doctrina falsa, por estos falsos maestros llamados los gnósticos. Y hay pensadores liberales, críticos liberales, ya hemos hablado de los liberales, ¿verdad? Hace como 2 o 3 clases atrás. Hay críticos liberales que ponen en tela de juicio el libro de Colosenses o Primera de Juan, y dicen que no lo escribió Pablo Colosenses y Primera de Juan no la escribió Juan, porque son libros muy tardíos, porque habla del gnosticismo. Y el gnosticismo tuvo su pleno desarrollo en el siglo II. Entonces dice, Colosenses no pudo haber sido escrito por Pablo, porque ahí se ataca el problema del gnosticismo. Y el gnosticismo recién tuvo su pleno desarrollo en el siglo II. Y es cierto eso, pero ya en el siglo I, ya en la época apostólica, había un pre-gnosticismo, un proto-gnosticismo. Ya se estaba comenzando con esta enseñanza falsa. Si bien es cierto, sí, que su pleno desarrollo, el pleno desarrollo del gnosticismo fue en el siglo II y en el siglo III, pero ya en el siglo I, en la época de los apóstoles, ya existía. Que eso me olvidé de decir la clase pasada y después me acordé cuando estaba en casa. Entonces nosotros hablamos de que lo que nucleaba a estos grupos sectarios era que todos tenían en común una cosa, aunque eran grupos muy heterogéneos, pero todos tenían en común una cosa, y era que, a ver si se acuerdan lo que dijimos la clase pasada, que la materia es mala, pero el espíritu era bueno. Era lo que ellos decían. Entonces decían que Dios era imposible que hubiera hecho las cosas materiales, porque Dios solamente hace las cosas espirituales. Por lo tanto, negaban que Jesucristo hubiera venido en carne. ¿Por qué? Dice, ¿cómo que Dios, va a tomar una forma humana? Porque Dios no tiene nada que ver con la materia. Dios hizo lo espiritual. Las cosas materiales le hicieron emanaciones, es decir, dioses menores. Entonces, al decir que la materia es mala, pero el espíritu es bueno, estos grupos tomaban dos posturas. Había quienes decían, bueno, pero si la materia es mala, vamos a suprimir todo lo que tenga que ver con la materia. Entonces se va a una vida de riguroso ascetismo, privándose de todas las cosas, llevando una vida como aquellos monjes de la Edad Media. Por otro lado, estaban otros de estos grupos que decían, bueno, pero si la materia es mala, no importa lo que se haga con la materia, con lo material, con el cuerpo, si lo que importa es el espíritu. Entonces se va una vida de total libertinaje. Entonces habíamos visto que en el caso de Colosenses, el grupo que se había metido dentro de la iglesia era el grupo que tomaba la primera postura, que decía que llevaban una vida totalmente apartada de las cosas materiales, de las cosas mundanas, porque para ellos lo importante era el espíritu. Por eso que Pablo dice que
estas cosas tienen, que leímos, ¿verdad? En el capítulo 2, tienen cierta reputación de duro trato del cuerpo, todo eso que dice Pablo, pero que no sirven de nada contra los apetitos de la carne. Por otro lado, habíamos dicho que Judas, la epístola de Judas, la que está antes de Apocalipsis, Judas era el hermano de Santiago y medio hermano del Señor Jesús, porque era de los hijos de María. Entonces, Judas escribe atacando la otra variante, ¿ah? La variante que decía que, bueno, si la materia era mala, no importa lo que se hiciera con el cuerpo, porque lo importante era el espíritu. Entonces dice Judas, la carta de Judas dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Cuando dice Jacobo acá es Santiago, ¿no? Que es el mismo, Santiago o Jacobo es el mismo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos han entrado encubiertamente. Lo que dice Judas es que él quería escribir algo acerca de la común salvación, algo edificante, algo lindo, algo de bendición para los hermanos, pero dice que no pudo, porque dice que se vio en la urgencia de escribir esto, y la carta de él es muy breve, quiere decir que la escribió muy rápido para mandar esta carta lo más pronto posible. Dice, porque quiero que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas dice que estos hombres se han metido encubiertamente, ya se habían metido encubiertamente en la iglesia en el primer siglo. Como habíamos visto en la clase pasada, estos grupos de esta falsa doctrina, ellos tenían el mismo lenguaje, hablaban igual que los hermanos de la iglesia, se vestían de la misma manera, cantaban los mismos coros, las mismas alabanzas. Entonces, claro, los hermanos le abrían la puerta. Y dice que se habían metido encubiertamente. Pero mire lo que dice más adelante. En el versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y acá está puesto a propósito esto que no conocen, porque la palabra gnóstico quiere decir conocimiento. Y ellos decían que ellos tenían un conocimiento superior. Pero no era un conocimiento adquirido por los libros, por el estudio, no. Era un conocimiento esotérico, era un conocimiento misterioso, que solamente lo podían adquirir entrando en ese grupo. Y habíamos dicho clase pasada que tenían sus ritos de iniciación, así como cuando se entra, por ejemplo, a la masonería, por ejemplo, de este tipo. Entonces, pero Judas va a decir lo contrario. Judas va a decir, no conocen. Creían que conocían, decían que conocían, pero no conocen. Y hoy en día
abundan grupos también parecidos, incluso gnósticos, porque acá en nuestra ciudad mismo yo he pasado por lugar que decía centro gnóstico, y hay según ellos, ¿no?, conocimientos que están vedados para el resto de las personas, que personas de a pie como usted o como yo no conocemos, pero ellos sí lo conocen. Entonces uno tiene que entrar en ese grupo, entrar ahí para conocer. Pero Judas le está diciendo justamente esto: no conoce. Porque ahora está de moda todo eso raro, todo eso esotérico, todo eso misterioso está de moda, ¿verdad? Entonces viene el pastor Julio Tomasino y predica que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo cambia la vida de las personas y que Cristo lo puede liberar de los vicios, de la droga, de las adicciones. La gente dice: pastor Tomasino, siempre habla, estos cristianos siempre hablan de lo mismo. Y ese mensaje es muy simple. Entonces quieren algo más misterioso, algo que llame la atención. Entonces por ahí les salen hablando de los platillos voladores, contactos con extraterrestres, cosas así, ¿no? Entonces, eso sí, pero no, estos mensajes de los pastores siempre hablan lo mismo, y Juan 3:16 y cosas así. Entonces, y esta gente también tenía ese tipo de doctrina. Y Judas le va a decir: no conocen. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos!, sigue diciendo en el versículo 11, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Pero mire algo tremendo acá que dice en el versículo 12. Quiero que preste atención. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué eran los ágapes? Los ágapes quiere decir algo así como una fiesta de amor. En la iglesia primitiva del primer siglo, de la época de los apóstoles, tenían los cultos así como tenemos hoy en día, ¿no? Igual. Bueno, se cantaba, se alababa a Dios, se predicaba la palabra, normal. Pero después que terminaba el culto, bueno, se despedía la gente nueva que había ido por primera vez a la iglesia, ¿no? Bueno, nos alegramos que haya estado con nosotros hoy, no sé qué, bueno, se despedían. Y después empezaba otra reunión, pero solo para los miembros de la iglesia, los que eran bautizados. Y esta segunda reunión se llamaba los ágapes. ¿Y en qué consistía esta segunda reunión? Y es que se tomaba la Santa Cena. Se tomaba la Santa Cena, pero no solamente eso, se celebraba, había una fiesta. Cada uno llevaba algo. Aunque la iglesia primitiva era muy pobre, los hermanos, la mayoría de los miembros de la iglesia eran esclavos, pero llevaban lo que podían y compartían entre todos. Y se hacía una fiesta cada domingo. Cada domingo había comida, ¿no? Se comía y se tomaba la Santa Cena. ¿Por qué? Porque festejaban cada domingo la resurrección del Señor. ¿Ah? Cada domingo, fíjese bien, no era que, yo qué sé, una vez al año, o en el aniversario de la iglesia, o una vez por mes se hacía una fiesta. No, los cristianos del primer siglo era gente muy alegre, a pesar de todas las persecuciones, los problemas, era gente alegre. Y cada domingo, fíjese bien esto, cada domingo
se hacía una fiesta. Y cada uno llevaba lo que podía y se compartía entre todos ahí. Y ahí comían, después que tomaban la Santa Cena. Eso era lo que llamaba el ágape. Pero eso no participaba cualquiera. Participaban los que eran miembros, los que se habían bautizado. Y miren lo que nos está diciendo Judas, que estos falsos maestros, de alguna manera se lo habían arreglado y ya estaban participando, no en el primer culto, que ahí podía participar cualquiera, sino en el ágape. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Claro, porque los hermanos, como dijimos en la clase pasada, ¿no? Que había maestros y predicadores itinerantes que iban predicando por las iglesias, porque los pastores y los maestros escaseaban en aquella época, porque recién se estaba comenzando, entonces habían personas que se dedicaban a eso y era muy bien visto eso, ¿no? Hermanos sinceros que habían salido, se pagaban todos los gastos, todo, no cobraban nada, no como hoy en día que para traer a alguien hay que gastar no sé cuántos miles de dólares, pagarle hotel 5 estrellas y aviones de primera clase. En aquella época salían los hermanos así nomás. Pero también había falsos maestros que se metían con su enseñanza en la iglesia. Entonces los hermanos, al desconocer la doctrina, pensaban que eran hermanos sinceros, ¿no? Y se habían metido en los ágapes. Hermano, venga a participar con nosotros, quédese, coma. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y mire después lo que dice, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Qué tremendo cómo se habían metido dentro de las iglesias. Con razón, Judas, cuando se enteró de esto, dice, bueno, yo les quería escribir algo lindo, algo de edificación, pero no pude, dice. Tuve que salir corriendo a escribirle esa carta muy corta, porque dice, pero esto hay que atacarlo ya. No se puede dejar pasar esto, ¿no? Entonces, hay un escritor evangélico que escribe sobre la historia de la iglesia, Justo L. González, y Justo L. González dice en uno de sus libros, Historia de la Iglesia, dice que el gnosticismo fue lo que estuvo a punto de destruir a la iglesia. Lo que no lo pudo hacer ni la persecución de Nerón, los emperadores romanos, el gnosticismo. ¿Por qué? Porque se disfrazaba. El gnosticismo estuvo a punto de meterse dentro de la iglesia y destruir el cristianismo. ¿Por qué? Porque se disfrazaban y entraban. Entonces, pero gracias a Dios, el Señor tenía gente preparada que buscaba a Dios, como Pablo, Judas, y después que se murieron los apóstoles, también hubo gente que buscaba a Dios, Tertuliano, Irineo de León, hermanos que contendieron ardientemente por la fe. Y entonces lograron de que esto no se expandiera. Entonces ya habíamos hablado en la clase pasada de Marción. ¿Se acuerdan que hablamos de este personaje, Marción? Y Marción era, en el siglo II, Marción era gnóstico. Y habíamos dicho que Marción solamente aceptaba el Evangelio de Lucas,
y 10 cartas de Pablo, solamente 10 cartas. Lógicamente Juan, Mateo, Marcos lo desechaba porque se acuerdan que dijimos que Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios torpe, era un Dios menor. ¿Por qué? Porque había hecho lo material, porque ellos decían que el Dios verdadero solamente podía hacer lo espiritual, pero no lo material. Entonces, Marción desechaba todo el Antiguo Testamento y todo lo que tuviera que ver con el Antiguo Testamento, Mateo, porque citaba profecías del Antiguo Testamento, todo eso, lo desechaba. Solo se quedaba con Lucas y algunas epístolas. Entonces decía que esos eran los libros inspirados por Dios. Entonces la iglesia se vio en la necesidad de combatir esta herejía. Y para mejor se expandieron, esto se expandió como gangrena. El centro más importante estuvo en Alejandría, en Egipto. Y ahí surgen líderes gnósticos, como Valentín y algunos otros líderes gnósticos. De ahí surge el famoso Evangelio de Judas, que estuvimos hablando el otro día. Y la iglesia tiene que salir a combatir esto. La iglesia era muy criticada. No solamente los gnósticos, sino la gente del Imperio Romano criticaba a los cristianos. Decía que en las reuniones de los cristianos habían orgías, porque ya hablamos de las fiestas de amor. Otros decían que se practicaba canibalismo, porque se decía que se comía el cuerpo de Cristo. Entonces había toda clase de rumor contra los cristianos. Y les quiero mostrar acá, esto se llama el grafito de Alesámenos. No sé si se puede ver ahí, que acá, esto se encontró en el siglo XIX en una excavación en Roma, en una calle, en una pared. Alguien escribió un grafiti, como hoy está de moda, veo que escriben los grafitis. Esto allá por el siglo, en el primer siglo, por el año 90, 95, por ahí, después de Cristo. Y como pueden ver, hay una cruz y un asno. Y alguien adorando. Y hay una leyenda abajo que dice: Alesámenos adora a Dios, o Alesámenos adorando a Dios. Tiene una falta de ortografía, se ve que fue alguien de la calle, no tenía mucha cultura como para burlarse de los cristianos. Hay una cruz y un asno crucificado. Entonces dice, este es el Dios de los cristianos. Y Alesámenos, que seguramente sería un cristiano de aquella época, fue como una burla. Tal vez en esa casa vivía Alesámenos, tal vez. Y ahí le grafitearon el frente de su casa, o en ese barrio viviría, y ahí lo dibujaron a Alesámenos, cristiano, adorando un burro crucificado. Alesámenos adorando a Dios. Ustedes pueden agarrar su celular y lo pueden bajar. Ustedes ponen en Google grafito de Alesámenos y le bajan cantidad de... Está esta imagen porque es muy
es muy famoso esto. Es el famoso grafito de Alesámenos, ¿ah? Donde se ve un asno crucificado. Entonces dice, este es el Dios de los cristianos. O sea, los cristianos adoran un asno. ¿Ah? Y esto se extendía por todo el imperio, ¿ah? Diciendo que los cristianos eran unos ignorantes. La mayoría de los cristianos eran esclavos. Y los gnósticos estaban ganando terreno porque, claro, los gnósticos usaban la filosofía griega, usaban el misticismo oriental, y esto llamaba la atención. Pero el Señor tenía preparado personas, y una de las primeras cosas que hicieron los cristianos fue, así como Marción tenía esos libros que él usaba, Lucas y algunas epístolas de Pablo, los cristianos dicen, bueno, tenemos que nosotros elaborar nuestro canon. ¿Qué es un canon? La palabra canon quiere decir una regla de medir. Una regla de medir. En el Antiguo Testamento estaban los libros que estaban dentro del canon, ¿ah? Que son los mismos libros que nosotros tenemos, los 39 libros del Antiguo Testamento, nosotros tenemos en nuestra Biblia. Eran lo que los judíos llamaban los libros canónicos, los libros que estaban en el canon. Dice, bueno, estos son los libros inspirados por Dios para leerse en el culto público. Después había otros libros que llaman los libros apócrifos, ¿ah? Que pueden ser buenos, una buena lectura, pero no son autorizados para el culto público, para leer, porque no son inspirados por Dios. Los libros canónicos son estos, ¿no? Pero eso en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se vio la necesidad de establecer cuáles eran los libros canónicos. Porque como dijimos el otro día, había mucho material que abundaba, incluso evangelios, había muchos más evangelios, muy grotesco algunos, por ejemplo. Yo les conté que tengo un libro gordo así que se llama Evangelios Apócrifos, y por ejemplo hay algunos libros en que, bueno, el niño Jesús lo irritaban por cualquier cosa a los otros niños, y el niño Jesús hacía el tendal de niño, mataba todos los que se le oponían, hacía pajaritos de barro, los soplaba y los pájaros volaban, todas cosas absurdas así, ¿no? Entonces, bueno, y muchos evangelios gnósticos también, como el evangelio de Judas, por ejemplo, que hemos visto. Entonces la iglesia se vio la necesidad de establecer su canon también. ¿Cuáles eran los libros inspirados por Dios? ¿Ah? No hubo, por ejemplo, ninguna duda que los 4 evangelios que nosotros tenemos eran inspirados por Dios, porque estaba probado por parte de la iglesia que habían sido escritas por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces se estableció que los libros que iban a ser usados en el Nuevo Testamento, que iban a ser canónicos, tenían que haber sido escritos por alguno de los apóstoles o algún allegado. Por ejemplo, Marcos no era un apóstol, ni Lucas tampoco, pero eran allegados a los apóstoles. Marcos, por ejemplo, andaba con, era el secretario de Pedro, Lucas con Pablo. Entonces, ahora, este canon no lo establecieron los líderes, ni ningún concilio, ni ninguna reunión importante de líderes, no. Este canon se fue dando por el consenso de las iglesias. Los libros que eran leídos en las iglesias, no es que se juntaron un montón de crack y ahí la cranearon todo y dijeron, bueno, estos son los libros. No, eran ya los libros que se usaban en la iglesia, ¿ah?
eran los libros que se leían públicamente, porque en aquella época la mayoría de las personas no podía tener libros como hoy. Nosotros tenemos nuestra Biblia, ¿no? Andamos con nuestra Biblia, felices y contentos, nos vamos para la casa, llevamos la Biblia. En aquella época no, empezando que eran tremendos rollos, ¿no? O sea, eso estaba en la iglesia y se leían ahí. No solamente eran caros, eran muy difíciles de transportar, sino que la mayoría de los creyentes no sabían leer, ¿eh? Porque no estaban las facilidades que están hoy en día, que todos podemos ir a la escuela. Entonces se leía públicamente. Por eso que cuando Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, era literal, así, viene por el oír. ¿Por qué? Porque se escuchaba en aquella época, ¿tá? Se leía públicamente y se escuchaba, ¿tá? Por eso que dice la fe viene por el oír. Entonces, los libros de la lectura pública eran estos que nosotros tenemos en nuestras Biblias, ¿no? Se vio la necesidad porque Marción, por ejemplo, andaba diciendo que había que desechar, por ejemplo, Mateo, que no había que hacer caso de Marcos, de Lucas o del Antiguo Testamento. Entonces la iglesia tuvo que establecer el canon, pero este canon se fue dando poco a poco por el consenso de las iglesias, no de los líderes, ¿tá? No de ningún líder, no de ningún papa, porque no existían los papas en aquella época en el sentido que nosotros lo conocemos hoy en día. La palabra papa sí existía, que se le decía cariñosamente a cualquier padre espiritual, ¿no? Que también hoy en día nosotros utilizamos, por ejemplo, a alguien que nos llevó al camino del Señor, nosotros le tenemos particular cariño, ¿no? Alguien que nos discipuló cuando éramos nuevos en la iglesia, decimos, este es mi padre espiritual, esta es mi madre espiritual, ¿ah? En aquella época se usaba esa palabra como papa también, pero no en el sentido que tiene hoy en día, ¿no? Entonces, no existían los papas en el sentido que lo conocemos hoy en día. O sea, el canon se fue dando por el consenso de las iglesias, no de los líderes, de las iglesias. Entonces, estos son los libros canónicos, ¿no? Porque había que desechar todos esos libros gnósticos, por ejemplo, como el Evangelio de Judas, todo eso. Había que desechar eso de las iglesias, ¿no? Entonces, que quedara nuestro canon. Y otra cosa que quiero leer es que se establece por ahí, no sé si recuerdo, no recuerdo si por el siglo II, creo, lo que se llama el credo de los apóstoles. Se le llama así credo de los apóstoles, pero no es que fue escrito por los apóstoles, porque los apóstoles hacía muchos años que estaban muertos. Pero cuando dice credo de los apóstoles es lo que se creía que estaba más cerca de la enseñanza de los apóstoles, de Juan, de Pedro, de Pablo. Entonces se vio la necesidad de poner por escrito lo que se creía para combatir esta herejía, entre ellas el gnosticismo y otras que fueron surgiendo también. Entonces decía el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y ahí está una respuesta a los gnósticos, ¿no? Dios es el creador no solamente de lo espiritual, es creador de todo, de los cielos y de la tierra. Por eso está puesto a propósito. Y en Jesucristo su único Hijo. No en los eones, emanaciones, no. Jesucristo su único Hijo. Nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Y ahí está diciendo justamente porque ellos decían que no, Jesucristo no había venido en carne. Por eso está puesto ahí, nació de la Virgen María. Cuando dice de la Virgen María ahí, no está exaltando a la Virgen María, sino que está diciendo un hecho concreto. Jesucristo nació de una virgen, ¿no? Y de una virgen que tenía nombre y apellido. No era un personaje legendario
inventado por una leyenda. No era una leyenda, era una muchacha que tenía nombre y apellido, ¿tá? La Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, ¿tá? O sea, está diciendo que lo que nosotros creemos tiene fundamento aún histórico, porque Jesús vivió en un tiempo concreto. No fue un personaje, por ejemplo, si uno lee otra literatura religiosa, por ejemplo, de los hindú o de otros grupos religiosos, son todos personajes de leyenda que no tenía un sustento histórico, ¿no? Eran personajes mitológicos. Pero entonces acá justamente se está atacando eso y dice, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, porque los gnósticos decían que Cristo no había muerto, y aún los testigos de Jehová hoy en día dicen que Jesús no murió. Algunos dicen que Jesús se desmayó, otros dicen que su cuerpo fue disuelto en gases, pero que era el hombre, Jesús, el que murió, pero no Cristo. O sea, siguen diciendo todavía que Jesucristo no ha venido en carne, lo que dice ahí 1 Juan 4. Fue muerto, sepultado, descendió a los infiernos, eso es lo que dice Pedro, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. Cuando dice la Santa Iglesia Católica, no está hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo que se dice acá, la Santa Iglesia Católica, no es la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque en aquella época no existía la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ah? Lo que... Creo que está, no sé, acá está prendido. Porque me están diciendo que no se escucha. Sí, acá está prendido, no sé cuál es el problema. Hola, ¿se escucha ahí? No se escucha. No se escucha. Que vaya siguiendo así. Háblale. Bueno, vamos a ver entonces si me escuchan igual. Bueno, ahora parece que ahí anduvo. Lo que les decía, cuando dice acá, creo en la Santa Iglesia Católica, no está hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Santa Iglesia Católica, porque Iglesia Católica quiere decir la Iglesia universal, toda la Iglesia universal. ¿Ah? Porque los gnósticos decían que no, que la Iglesia universal no existía, solamente la Iglesia de ellos. ¿Ah? Esos grupos gnósticos. ¿Ah? Y cada grupo era un grupo cerrado, que usted para entrar ahí tenía que ser iniciado, tener un rito iniciático para poder entrar en ese grupo. Pero sin embargo acá está diciendo, creo en la Santa Iglesia Católica, es decir, la Iglesia universal, que usted podía, por ejemplo, usted era de esta ciudad y usted tenía que viajar a otra ciudad y iba a la iglesia cristiana que estaba en aquella ciudad y se enseñaba lo mismo que se enseñaba acá. Por eso dice la Iglesia Católica, la Santa Iglesia Católica, pero no la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque en aquella época no existía el catolicismo romano como lo entendemos hoy en día. ¿Ah? Eso otro día podemos hablar del inicio del papado y todo eso para otro día, si quieren. Dice, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. O sea que esto es una declaración de fe. Entonces, las iglesias que tenían esta declaración de fe eran iglesias que no estaban contaminadas con esa doctrina rara. ¿Ah? Entonces, era como una declaración de fe. Y
algunos dicen, sí, pero esto es lo que leen los católicos. No, no solamente los católicos leen el credo de los apóstoles. Hay muchas iglesias evangélicas que también lo leen, el credo de los apóstoles, porque no es propiedad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, esto se hizo ya por siglo II, siglo III, en pleno auge de todos estos grupos que se querían meter dentro de la iglesia. Entonces la iglesia tuvo que hacer esto, una declaración de fe, para decir, vieron, nosotros creemos en esto. Si usted no cree en esto, usted no es de los nuestros. Usted no es. Usted será muy parecido, pero usted no es de acá. Nosotros creemos en esto, en esa sencilla declaración de fe. ¿Cuánta profundidad hay? Entonces, esto es lo que se llama el credo de los apóstoles. Y vamos dejando por acá entonces, y Dios mediante, si el Señor nos permite, la clase que viene, seguimos avanzando un poco más en cuanto a estos conflictos teológicos que se dieron en los primeros tiempos de la iglesia. Así que muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y Dios mediante nos vemos con la ayuda del Señor el próximo miércoles. Bendiciones para todos.